Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Puerto Bello, ¿ya? Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes aqui em Porto Velho, Puerto Bello de Rondônia, Puerto Bello, Rondônia, Rondônia, Brasil. Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da Palavra de Deus y su programa e de seu programa para con cada uno de nosotros para com cada de nós y para la raza humana completa, e para toda a raça humana, para lo cual quiero leer para o qual quero ler algunas escrituras. algumas escrituras. Génesis capítulo 1, verso 1, Gênesis capítulo 1, verso 1, nos dice así: nos diz assim: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No princípio Deus criou os céus e a terra. La otra escritura A outra escritura está en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, está no Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, y dice: e diz: entonces dijo Dios, Então Deus disse: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, façamos o homem à sua imagem conforme a nossa semelhança, y señoree en los peces del mar, e assenhoreie os peixes do mar, en las aves de los cielos, as aves dos céus, en las bestias, os animais, en toda la tierra, em toda a terra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. e em todo animal que se arrastra sobre a terra. Y creó Dios al hombre a su imagen, E criou Deus o homem à sua imagem, a imagen de Dios lo creó, a imagem de Deus o criou, varón y hembra los creó. varão e fêmea os criou. Y los bendijo Dios E Deus os abençoou y les dijo: e disse: fructificad y multiplicaos, Frutificai e multiplicai-vos, llenad la tierra enchei a terra y sojuzgadla, e subjugai-a, señoread en los peces del mar, assenhoreai sobre os peixes do mar, en las aves de los cielos nas aves dos céus y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. e em todos os animais que se movem sobre a terra. Que Dios bendiga su palabra E Deus abençoe a sua palavra y nos permita entenderla. e permita-nos entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta ocasião é el misterio o mistério del Padre de la creación. do Pai da criação. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter vontade. Hemos visto en estas escrituras Vimos nessas escrituras que Dios es el Padre de la creación. que Deus é o Pai da criação. Dios, para llevar a cabo la creación, Para realizar a criação, tuvo en su mente un programa. teve programa em sua mente. O sea que Dios pensó Ou seja, que Deus pensou en realizar em realizar esa creación. essa criação. Y ahora, E agora, miren ustedes vejam vocês cómo Dios llevó a cabo esa creación. como Deus realizou essa criação. Y la creación, E a criação, podemos ver podemos ver que recibió la orden que recebeu a ordem de reproducirse. de se reproduzir. La creación original A criação original tiene un mandato divino: tem um mandato divino, reproducción. reprodução. Pueden ver aquí Podem ver aqui que al hombre, que o homem, cuando lo creó, quando o criou, le dijo: disse-lhe: fructificad frutificai y multiplicaos e multiplicai-vos, y llenad la tierra. e enchei a terra. Y ahora veamos Agora vejamos lo que sucede con los árboles y las plantas o que sucede com as árvores e as plantas y la hierba e a erva
En Génesis capítulo 1, verso 11 en adelante, 11 al 12. Gênesis capítulo 1, do verso 11 em diante. Esto fue lo que hizo el día tercero. Isso foi o que fez o terceiro dia. Dice, después dijo Dios, Depois disse Deus, produzca la tierra hierba verde, verdeje a terra com o que é verdejante, hierba que dé semilla, ervas que produzam sementes, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género, e árvores frutíferas que têm as suas espécies de frutos, que su semilla esté en él, nos quais está contida a semente, sobre la tierra. por sobre a terra. Y fue así. E assim se fez. Produjo pues la tierra hierba verde, A terra produziu o que é verdejante, hierba que da semilla según su naturaleza, ervas que contêm semente conforme a sua espécie, y árbol que da fruto, e árvores frutíferas cuya semilla está en él, com suas espécies, según su género. nos quais está Y vio Dios que era bueno, E Deus viu que isso era bom. y fue la tarde y la mañana el día tercero. Houve a tarde e houve manhã do terceiro dia. Ahora podemos ver Agora podemos ver que también la hierba, que também a erva, los árboles, as árvores, todo lo que fue creado, tudo que foi criado, recibió la orden recebeu a ordem de reproducción, de reprodução, de multiplicarse. de se multiplicar. Toda la creación original de Dios Toda a criação original de Deus tiene esa orden divina, tem esta ordem divina, la orden de a ordem de reproducción, reprodução, bajo las leyes divinas sobre as leis divinas de la reproducción, da reprodução, que no pueden ser violadas, as quais não podem ser violadas, porque si son violadas, porque se forem violadas, el producto o produto es un producto híbrido, é um produto híbrido, dañado, daninho, que no es el producto que não é o produto que sembró nuestro Padre Celestial. nosso Pai Celestial semeou. Por lo tanto, Portanto, para el tiempo para o tempo de la eternidad, da eternidade, solamente estará somente estará lo original, o la creación original. criação, No habrá nada híbrido não haverá nada híbrido en la eternidad. na eternidade. Ahora miren ustedes Agora vejam vocês cómo Dios ha dado la orden de la reproducción como Deus deu a ordem da reprodução para toda su creación. para toda a sua criação. Así es Assim é para las plantas, para as plantas, para los árboles, as árvores, para los peces, peixes, para las aves, para as aves, para los animales, os animais, para el ser humano para o ser humano y para el universo completo. para todo o universo. Y todo esto comenzó E tudo isso começou en la forma más sencilla de forma mais simples que ustedes se pueden imaginar. que vocês possam imaginar. Para Dios, Para Deus comenzar su creación. começar sua criação, ¿Saben lo que Dios hizo? sabe o que Deus fez? Dios creó Deus criou un cuerpo. corpo. Y en ese cuerpo E nesse corpo está está toda simiente toda a semente de la creación original y para la creación original. original e para a criação original. Y de ese cuerpo E desse corpo procede toda la creación original. toda a criação original procede. Ahí está condensada toda la creación. Aí toda a criação está condensada. Dice la Escritura en Apocalipsis, A Escritura diz no Apocalipse, capítulo 3, verso 14, no capítulo 3, no verso 14, hablando de Jesucristo, falando de Jesus Cristo, dice que es el principio de la creación de Dios. diz que ele é o princípio da criação de Deus. Ahora Agora, tenemos la creación de Dios, temos a criação de Deus ahí en el Génesis capítulo 1, verso 1, lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, y también tenemos e também temos la creación de Dios a criação de Deus como la iglesia del Señor Jesucristo, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, una nueva raza uma nova raça que viene por medio que vem através del segundo Adán, do segundo Adão, que es Jesucristo. Jesus Cristo. Ahora vamos a ver con detenimiento Agora veremos com detenimento el misterio del Padre de la creación o mistério do Pai da criação y así veremos e assim veremos el misterio de la creación. o mistério da criação. San Juan capítulo 1, Então, João, verso 1 y adelante dice, verso 1 em diante diz,
En el principio era el Verbo, No princípio era o verbo, y el Verbo era con Dios, e o verbo estava com Deus. y el Verbo era E o Dios. verbo era Deus. Este era en el principio con Ele Dios. estava no princípio com Deus. Todas las cosas por él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por ele, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. e sem ele nada do que foi feito se fez. En Él estaba la vida, Nele estava a vida, y la vida era la luz de los e hombres. a vida era a luz dos homens. Ahora miren ustedes Agora vejam cómo nos dice la Escritura, como a Escritura nos diz que en el principio era el Verbo, era o verbo, y el Verbo era con Dios, estava com Deus, y el Verbo era Dios. era Deus. En ese principio, Nesse princípio, en donde Dios onde Deus creó, criou, ahí fue donde Dios aí foi onde Deus creó su propio cuerpo criou o seu próprio corpo teofánico, teofânico, cuerpo teofánico corpo teofânico de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Eso fue lo primero que Dios creó. Isso foi a primeira coisa que Deus Un cuerpo criou, um corpo teofánico teofânico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, parecido a este cuerpo que nosotros tenemos, parecido com esse corpo que pero de otra dimensión, mas que é de outra de la sexta dimensión. sexta dimensão. Y en ese cuerpo, E nesse corpo, Dios Deus entró, entrou. y desde ese cuerpo, E desde esse corpo, luego Dios a seguir Deus lleva a cabo realizou la creación de los cielos y de la a tierra. criação dos céus e da terra. Por eso nos dice, Por isso, en el principio no princípio, era el Verbo, era o verbo. y el Verbo E o verbo era con Dios, estava com Deus. y el Verbo E o verbo era Dios. era Deus. Porque Dios estando dentro de ese cuerpo teofánico, Deus estando dentro desse corpo teofânico, pues el cuerpo teofánico era Dios manifestado en un cuerpo teofánico. corpo teofânico. Y desde ese cuerpo teofánico, E desde esse corpo teofânico, Dios llevó a cabo Deus realizou toda la creación. toda a criação. ¿De dónde vino toda la creación? De onde veio toda a criação? De Dios, De Deus. por medio Através de su manifestación da sua manifestação. en su cuerpo teofánico, que Él se creó para sí mismo. Ese cuerpo teofánico O corpo teofânico vino de Dios, salió de Dios. saiu de Deus. Dios lo creó para habitar Para habitar en ese cuerpo teofánico esse corpo teofânico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, en el cual encontramos, no qual encontramos le apareció que apareceu a muchos profetas del Antiguo Testamento. no Antigo Testamento. Y los profetas E os profetas lo vieron a Él, a Dios, y lo llamaron el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, o ángel del Señor, o anjo do Senhor, o ángel del o pacto. anjo do pacto do conselho, Era visto era visto en una columna de fuego, em uma coluna de fogo. y ahí estaba E aí estava un varón varão de otra dimensión de outra dimensão que les hablaba que falava com eles. y le dijo a Moisés: E disse a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, el Dios de Isaac o Deus de Isaac y el Dios de Jacob. e o Deus de Jacó. Moisés quiso ver su rostro, Moisés quis ver o seu rosto y Dios le dijo: e Deus disse: no me verá hombre y vivirá, Não me verá homem, porque ningún hombre porque nenhum homem jamás ha visto a Dios, viu a Deus. dice San Juan, capítulo 1, verso 18. Verso 18. Pero dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Que o unigênito Filho que está no seio do Pai, Él le declaró, ele o declarou, o sea, le ha dado a conocer, o deu a porque por medio porque através de Jesucristo, de Jesus Cristo, Dios ha sido manifestado en carne humana entre los seres humanos. Y por eso es que el profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, nos dice que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y se llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios visitando la raza humana allá en medio del pueblo hebreo en un cuerpo de carne, en la forma de un hombre, en la forma de un profeta. Era Dios con nosotros, vestido de carne humana, vestido del ropaje humano que nosotros tenemos. Ahora podemos ver cómo Dios se ha manifestado tanto en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, como en Jesús,
el velo de carne donde apareció manifestado. En ese velo de carne estaba Dios con su cuerpo teofánico habitando dentro de ese cuerpo teofánico. Por eso es que Jesús podía decir: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Y cuando Abraham lo vio? Tenemos dos ocasiones muy importantes en que Abraham vio a Dios en la forma de un hombre, y en una ocasión Dios le dio a él de comer pan y vino. O sea, fue cuando Abraham regresaba de la victoria que había obtenido sobre unos reyes confederados que se habían llevado a Lot y su familia y a muchas personas de la ciudad donde Lot vivía. Pero Abraham fue y libertó a Lot y su familia y a todas las personas que se habían llevado cautivos. Y cuando regresaba victorioso, le apareció Melquisedec, rey de Salem, o sea, el rey de Jerusalén y el rey de paz, porque Jerusalén es ciudad de paz. Aunque ha tenido tantas guerras, su nombre nos habla de paz, porque es la ciudad del rey de paz. Y habrá paz en esa ciudad durante el reino milenial, cuando el rey de paz esté allí reinando sobre el trono de David. Y ahora, ese es Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio y sin fin, porque es el Dios Todopoderoso, el cual estaba en su cuerpo teofánico, allá apareciéndole a Abraham y dándole pan y vino. Sin padre y sin madre, sin principio de días y sin fin de tiempo, solamente hay uno, y ese es Dios. Y ahora Dios estaba en su cuerpo teofánico como sacerdote de la ciudad y del templo, sacerdote de Jerusalén. Y él es el sacerdote de Dios, del templo que está en el cielo. Y ahora, vean ustedes, él es el rey de paz. Él es el rey celestial. Y ahora encontramos que esto que sucedió con Abraham es lo que para el tiempo final estará sucediendo con los hijos de Abraham del cielo, o sea, hijos de Abraham celestiales, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, y luego con el Israel terrenal, que es el pueblo hebreo. Se estará encontrando con Melquisedec, nuevamente manifestado en la tierra. Este era Melquisedec, el rey de Jerusalén y sacerdote del Dios viviente del templo que está en el cielo. Estará en la tierra y estará vestido de carne humana. ¿Cómo se vistió de carne humana? 2000 años atrás, en aquel velo de carne llamado Jesús de Nazaret. En aquel joven carpintero de Nazaret estaba Melquisedec, vestido de carne humana. O sea que estaba Dios con su cuerpo teofánico dentro de aquel velo de carne. Dios vestido de carne humana, el verbo hecho carne. Y para el día postrero, conforme a Apocalipsis capítulo 19, tenemos la promesa de la venida del verbo nuevamente, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ese es el verbo viniendo. Ese es Melquisedec viniendo. Ese es el rey de Salem, el rey de paz,
Jesucristo, nuestro Salvador, nosso Salvador, viniendo en Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en el velo de carne que Él tendrá para el día postrero. El precursor de la segunda venida de Cristo, William Branham, dijo que el jinete del caballo blanco es el Espíritu Santo. Y eso está en la página 277 del libro de los sellos en español. Y luego, en la página 256 del libro de los sellos en español nos dice: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. El verbo, la palabra, nuevamente vendrá vestida de carne humana. Tendrá un velo de carne aquí en la tierra de este tiempo final, en donde vendrá el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Melquisedec, vestido de carne humana, manifestado en carne humana, en el cumplimiento de su promesa correspondiente a este tiempo final. Ahora, vean ustedes este misterio del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es la venida de Cristo, del ángel del pacto, la venida del verbo, la venida de Dios en su cuerpo teofánico, tomando un cuerpo de carne de este tiempo final, a través del cual velarse y revelarse a su iglesia en el día postrero, y luego se revelará al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo también lo verá. Y así, la simiente de Abraham del cielo, que son los escogidos de Dios, de la iglesia de los Señor Jesucristo, estarán teniendo la misma experiencia que tuvo Abraham cuando se encontró con Melquisedec. Y le estará dando Jesucristo. Melquisedec le estará dando palabra, la palabra creadora, para ser llamados, juntados y transformados en el día postrero. Ahora podemos ver que para la simiente de Abraham según la carne, también les estará sucediendo lo mismo. Estarán recibiendo la misma experiencia de nuestro padre Abraham. Lo verán, recibirán la palabra y serán sellados con el sello del Dios vivo, como dice Apocalipsis capítulo 7 verso 2 en adelante, en donde Dios envía el ángel que sube de donde nace el sol, el cual viene con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice San Pablo en Efesios capítulo 4 verso 30. El bautismo del Espíritu Santo es las primicias del Espíritu. Es las primicias del Espíritu que recibimos cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y hemos recibido el Espíritu de Cristo. Y ahí recibimos el cuerpo teofánico, el Espíritu teofánico, y así obtenemos un cuerpo teofánico como el de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo teofánico como ese que Dios se creó para sí mismo y a través del cual llevó a cabo toda la creación. Y ahora, así como Dios luego se creó un cuerpo de carne en el vientre de María y luego nació ese cuerpo y en ese cuerpo habitó Dios. O sea, Dios con su cuerpo teofánico entró en ese cuerpo de carne y habitó en él en toda su plenitud. Y los escogidos de Dios para el día postrero, los que han partido en el pasado,
resucitarán en cuerpos eternos ressuscitarão em corpos eternos y habitarán e habitarão en esos cuerpos eternos nos corpos eternos con sus espíritus teofánicos que recibieron cuando creyeron en Cristo como su Salvador y lavaron sus pecados en la sangre de Cristo y recibieron el Espíritu de Cristo. Los que han partido están en el paraíso viviendo en esos cuerpos teofánicos. Están viviendo como estaba viviendo Jesucristo en su cuerpo teofánico antes de obtener su cuerpo físico. Así también vivió Adán antes de obtener el cuerpo físico que Dios le creó del polvo de la tierra. Antes Dios le creó un cuerpo teofánico a Adán y en él vivió. No sabemos por cuántos años, siglos o milenios o millones de años. No sabemos. Ahora sí sabemos que Jesucristo vivió millones de años en ese cuerpo teofánico antes de tener el cuerpo físico que nació a través de la Virgen María. Ahora podemos ver el misterio del Creador y podemos ver que toda la creación llevada a cabo por Dios es para multiplicarse, reproducirse. Y ahora, miren ustedes cómo las plantas se reproducen, los árboles, los animales, las aves, el ser humano también, aunque de la forma incorrecta, porque la forma correcta para la reproducción, para que fuera para vivir eternamente, tenía que ser una reproducción por medio de creación divina. Y Eva alteró esa forma allá en el huerto de Edén. Y por eso el ser humano nace, vive un tiempo aquí en la tierra y después muere, porque la reproducción del ser humano ha estado siendo en la forma carnal y no por creación divina. Pero por creación divina, la reproducción es con vida eterna. Pero no hay ningún problema. El primer Adán tuvo la encomienda de la reproducción de la raza humana, la reproducción de Adán y Eva, por creación divina, pero tomaron la reproducción por medio del sexo y les trajo muerte a sus descendientes. Pero ahora, el segundo Adán, que es Jesucristo, el cual también tiene la encomienda de la reproducción, de multiplicarse, encontramos que Él lo hace por creación divina. Y ahora, ¿dónde están los hijos de Jesucristo? Algunas personas han pensado que Jesucristo no tiene hijos o no ha tenido hijos. Y Él es el hombre que más hijos ha tenido. ¿Dónde están? Pues aquí estamos, por medio de creación divina, al creer en Jesucristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, nacemos en el reino de Dios. Recibimos el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo, diciéndole: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó en nacer de nuevo por medio de su padre y su madre, o por medio de su madre, y le preguntó a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero Jesucristo le hablaba de un nuevo nacimiento. Y Jesucristo le dijo: no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. No es para uno maravillarse, sino para uno entenderlo. Porque al entenderlo, obtiene los beneficios de ese nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo, del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios.
San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Tenemos la conversación de Nicodemo y Jesucristo. Y ahora el nuevo nacimiento es lo que produce nuestra entrada al reino de Dios. Y así entramos al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, como un miembro de ese cuerpo místico de Jesucristo y como miembro de una nueva creación. Jesucristo es el principio de esa nueva creación, el primero de esa nueva creación, y nosotros somos la continuación de esa nueva creación. Y ya hemos obtenido el cuerpo teofánico al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y nos falta recibir el cuerpo físico y eterno que Él nos dará en este día postrero, cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y así estaremos todos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y así estará sobre este planeta Tierra una nueva creación, con vida eterna, con cuerpos físicos eternos y con cuerpos teofánicos eternos y con las dos conciencias juntas, iguales al Señor Jesucristo, que es el segundo Adán. Ahora miren cómo el segundo Adán ha estado creando una nueva raza. O sea que ha estado multiplicándose, reproduciéndose al segundo Adán. Él ha estado en su iglesia, que es su novia, a través de la cual Él ha estado trayendo estos hijos e hijas de Dios. Ahora podemos ver que los que Jesucristo trae al reproducirse son hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios para vivir por toda la eternidad con Jesucristo en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes porque nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad como reyes y sacerdotes en su reino. Ahora podemos ver el misterio del Padre de la creación, podemos ver el misterio de la creación y podemos ver el misterio de la raza humana que comenzó con Adán, la cual cayó. Y podemos ver la nueva creación de la nueva raza que comenzó con nuestro amado Señor Jesucristo. Y podemos ver la multiplicación o reproducción de esa nueva raza, de la cual Jesucristo es el primero. Podemos ver cómo Jesucristo ha estado reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. La simiente de los hijos e hijas de Dios, ¿dónde ha estado? En Jesucristo. Así como la simiente de toda planta ha estado en la planta, y la simiente de todo árbol ha estado en todo árbol, y luego se multiplica. Ahora podemos ver cómo la simiente de los hijos e hijas de Dios ha estado en Jesucristo. Y en esta multiplicación o reproducción de Jesucristo en hijos e hijas de Dios, podemos ver la simiente de Dios viniendo a existencia de edad en edad hasta llegar a este tiempo final, donde nos encontramos en la etapa final de la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa final de esta nueva creación de seres a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya tenemos la imagen de Jesucristo, que es el cuerpo teofánico, y pronto tendremos la semejanza, o sea, el cuerpo físico, que será eterno como el de nuestro Señor Jesucristo. Será un cuerpo glorificado en el cual viviremos por toda la eternidad. Este cuerpo que tenemos es mortal, corruptible y temporal, pero será transformado. Y entonces tendremos un nuevo cuerpo eterno y glorioso, y así seremos todos a imagen y semejanza de Jesucristo.
Y seremos así esa nueva creación completada. Por eso, lo que cuenta es la nueva creación. La antigua creación es mortal, corruptible y temporal. La nueva creación es eterna. Por eso recibe un cuerpo teofánico y eterno, y en el día postrero recibirá un cuerpo físico, eterno y glorificado. En la carta de los Gálatas, capítulo 6, verso 15, nos dice San Pablo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa nueva creación que está creando nuestro amado Señor Jesucristo. Él está reproduciéndose por medio de creación divina. Y por eso se ha requerido la palabra creadora de Dios en cada edad, viniendo por medio de Jesucristo a través de su manifestación en el ángel mensajero de cada edad. Así es también para nuestro tiempo. Por eso es que tenemos en la Escritura la promesa de la palabra prometida para nuestro tiempo, señalada como la gran voz de trompeta o trompeta final, que es la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así revelándonos todo ese misterio divino, y así llamando y juntando a todos los escogidos de Dios y dándole a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. El misterio más grande para el día postrero es el misterio de la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio alrededor del cual gira el mensaje del Evangelio del Reino, así como el misterio mayor del mensaje de la dispensación de la gracia es la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Alrededor de la primera venida de Cristo gira el mensaje del Evangelio de la gracia, y alrededor de la segunda venida de Cristo gira el mensaje del Evangelio del Reino. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino, en el programa del Padre de la creación. Hemos visto cómo toda la creación original recibió la orden de multiplicarse, de reproducirse. Y esto es por medio de creación divina. Pero fue alterado el orden por Eva allá en el huerto del Edén. Pero el segundo Adán está llevando a cabo una multiplicación, o sea, se está reproduciendo en hijos e hijas de Dios. Esa nueva creación permanecerá para toda la eternidad. Ahora hemos visto el misterio de la reproducción de Jesucristo, el principio de la creación de Dios. Hemos visto el programa divino de esta creación divina, original y eterna, y hemos visto el programa para la multiplicación, para la reproducción de esa creación. Y Jesucristo está llevando a cabo esa reproducción de sí mismo. Él se está reproduciendo en hijos e hijas de Dios. Así como nuestros padres se han reproducido, ¿en qué? En hijos e hijas
Porque nosotros somos la reproducción de nuestros padres terrenales. Y ahora Jesucristo, en su iglesia y con su iglesia, se está reproduciendo en hijos e hijas de Dios. ¿Somos qué? La reproducción de Jesucristo, nuestro Salvador. Somos la reproducción de la creación original. Somos nosotros la reproducción del Verbo, el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Así como Él tuvo su cuerpo teofánico, se ha reproducido dándonos un cuerpo teofánico. Nuestro cuerpo teofánico es la reproducción del cuerpo teofánico del Señor Jesucristo. Y se reproducirá también su cuerpo físico cuando nos dé el cuerpo físico y eterno que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Será la reproducción de su cuerpo físico, el cuerpo eterno que nosotros hemos de tener. Ahora vean ustedes cómo los hijos e hijas de Dios son la reproducción de Dios por medio de Jesucristo. Es Dios reproduciéndose por medio del segundo Adán, en el cual Dios estaba habitando en toda su plenitud. Y ahora los hijos e hijas de Dios son la reproducción de Dios por medio de Jesucristo, el segundo Adán. Es una reproducción para vivir por toda la eternidad con un cuerpo físico eterno y glorificado y con un espíritu teofánico eterno también. Hemos visto el misterio del Creador. Hemos visto el misterio del Padre de la creación. Hemos visto el misterio de la creación divina y hemos visto el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo como la creación de Jesucristo. Es una creación de Jesucristo. Es Jesucristo multiplicándose en hijos e hijas de Dios. Hemos visto cómo esta ley de la reproducción aplica a las plantas, a los árboles, a los peces, a las aves, a los animales, a los seres humanos, al mismo Jesucristo, y aplica también al universo completo. Pero vamos a quedarnos aquí en la tierra. No vayamos a ir tan lejos. Vamos a ver lo concerniente a nosotros, para que así entendamos el programa divino que Dios tiene con nosotros en este día postrero. Pero esto aplica también a todo el universo. Por eso es que la ciencia, los científicos dicen que el universo se está poniendo más grande. Está aumentando. Galaxias están apareciendo. Nuevas galaxias están surgiendo. ¿Y qué es eso? La reproducción de la creación original. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se han estado multiplicando. ¿Qué es eso? Se han estado reproduciendo. ¿Cómo lo hacen? Ya es un asunto allá de la forma en que Dios estableció esa reproducción. Ahora nos toca a nosotros saber cómo Jesucristo se está reproduciendo en hijos e hijas de Dios por medio de escuchar la predicación de la palabra de Dios, esa palabra creadora para el tiempo en que a la persona le toca vivir y recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así es como hemos nacido
en el reino de Dios y hemos obtenido nuestro cuerpo teofánico. Y en el día postrero, cuando los muertos en Cristo resucitan en cuerpos eternos, los que vivimos seremos transformados y tendremos el cuerpo eterno también. Y en la parte física, también Jesucristo se habrá reproducido en cada uno de nosotros y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ahora ven ustedes cómo la misma ley de reproducción es aplicada no solamente al ser humano, sino a toda la creación original. Y ahora hemos visto que somos la reproducción de Jesucristo, la creación original. De Jesucristo procede toda la creación original, los cielos y la tierra, los planetas, las plantas, los peces, los animales, los árboles y el ser humano. Todo procede de Jesucristo, nuestro Salvador. En Él, estando en su cuerpo teofánico, estaba toda la creación ahí condensada, y de ahí ha salido por medio de la palabra creadora siendo hablada por Dios a través de su cuerpo teofánico. Y Dios a través de su cuerpo teofánico o en su cuerpo teofánico manifestado es nada menos que Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y Dios manifestado en toda su plenitud 2000 años atrás en carne humana, eso es Jesucristo nuestro Salvador. Ahora podemos ver el misterio del Creador. Podemos ver lo que está sucediendo en el programa de Dios. Dios dijo al profeta Daniel que los entendidos entenderían. Ahora esto que hemos hablado es un misterio del reino de Dios. Esto es misterio del reino de Dios. Vean ustedes cómo ha estado llevándose a cabo los correspondientes a la raza humana. Pues en medio de la raza humana hay otros que se llevan a cabo en el universo y los científicos miran y ven cosas sucediendo y algunas veces no saben cómo explicar lo que está sucediendo. Pero algo está sucediendo en el universo, pero a nosotros nos toca ver lo que está sucediendo en medio de la raza humana en el programa divino, porque eso es lo que tiene que ver con nosotros en la reproducción del segundo Adán, de Jesucristo, en su iglesia y con su iglesia, reproduciéndose por creación divina en hijos e hijas de Dios. ¿Dónde están los hijos e hijas de Jesucristo, nuestro Señor? Pues aquí estamos. Somos la reproducción de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos visto el misterio del Padre de la creación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, el Padre de la creación. Dejo con nosotros nuevamente a Yander Corto para continuar.